para que nuestro canal pueda seguir trayéndote estas historias increíbles que te mantienen al borde del asiento. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido que te va a emocionar. Ahora sí, comencemos con esta historia que te va a impactar. Alejandro Mendoza llevaba más de 20 años construyendo su imperio empresarial desde las oficinas del piso 35 de la Torre Corporativa en el corazón de la Ciudad de México. Pero esa fría mañana de diciembre, su mundo estaba al borde del colapso total. A los 48 años, el CEO de Industrias Mendoza había visto como una serie de decisiones empresariales desafortunadas, la pandemia global y una traición inesperada de su socio más cercano habían llevado a su empresa familiar al precipicio de la bancarrota. Los números rojos en los estados financieros que revisaba obsesivamente cada madrugada le recordaban que tenía menos de 3 meses para encontrar una solución milagrosa o perdería todo lo que había construido durante décadas de trabajo incansable. Sus manos temblorosas sostenían la taza de café que ya se había enfriado mientras observaba por el ventanal el tráfico matutino de la Avenida Reforma. Los edificios corporativos que una vez había admirado como símbolos de su éxito, ahora le parecían monumentos burlones de su fracaso inminente. Alejandro había despedido al 70% de sus empleados en los últimos 6 meses. Había vendido 3 de sus 5 propiedades, y aún así, las deudas seguían creciendo como una avalancha imparable que amenazaba con enterrar no solo su empresa, sino también su reputación y el legado que había planeado dejar a sus hijos. Esa tarde, mientras caminaba distraído por las calles del centro histórico tratando de esquivar a los acreedores que lo perseguían con llamadas constantes, se topó con una escena que detendría su corazón por completo. Frente a la Catedral Metropolitana, sentada sobre un trozo de cartón húmedo y rodeada de palomas que picoteaban migajas de pan duro, había una niña de aproximadamente 8 años, con el cabello castaño enmarañado y unos ojos verdes extraordinarios que brillaban con una luz que parecía venir de otro mundo. Sus ropas eran harapos, pero mantenía una dignidad inquebrantable, mientras dibujaba con un trozo de carbón sobre el pavimento números y símbolos que Alejandro no podía comprender del todo. «¿Cómo te llamas, pequeña?», le preguntó agachándose hasta quedar a su altura, olvidando momentáneamente sus propios problemas ante la imagen desgarradora de esta niña abandonada. «Me llamo Esperanza Flores, señor», respondió con una voz cristalina que contrastaba dramáticamente con su apariencia descuidada. «¿Dónde están tus padres?». La respuesta de la niña lo golpeó como un martillo. «Murieron en un accidente hace 6 meses. Desde entonces vivo aquí en la calle». Sin embargo, había algo extraño en la forma en que Esperanza lo miraba, como si hubiera estado esperándolo específicamente a él. Como si su encuentro no fuera casualidad, sino parte de un plan cósmico más grande. Lo que más llamó la atención de Alejandro fueron los dibujos que la niña había hecho en el suelo. Secuencias numéricas complejas, patrones geométricos perfectos, y lo que parecían ser fórmulas matemáticas avanzadas que no tenían sentido viniendo de una niña de 8 años sin educación formal. «¿Quién te enseñó a hacer estos dibujos?», preguntó fascinado. Esperanza sonrió con una sabiduría que parecía demasiado antigua para su edad. «Nadie me enseñó, señor Alejandro. Los números me hablan, me muestran cosas que van a pasar. El hecho de que conociera su nombre sin que él se lo hubiera dicho le provocó un escalofrío que recorrió toda su columna vertebral. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro tomó la decisión más impulsiva de su vida: llevarse a Esperanza a su apartamento de Polanco, darle un hogar temporal, hasta encontrar una familia adoptiva adecuada. Era lo mínimo que podía hacer por esta niña que había tocado algo profundo en su corazón endurecido por años de fracasos empresariales. Mientras caminaban juntos hacia su automóvil,
Esperanza se detuvo súbitamente frente a un puesto de lotería y señaló con absoluta certeza hacia un boleto específico. «Compre ese, señor Alejandro, el 76341. Hoy es el día». Aunque normalmente habría desestimado tal sugerencia como superstición infantil, algo en la convicción absoluta de la niña lo hizo entregar los últimos 50 pesos que llevaba en su cartera. Pero ¿cómo podría una niña de la calle conocer números ganadores de lotería y por qué sentía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre? Durante las primeras semanas, en el elegante apartamento de Alejandro, ubicado en uno de los edificios más exclusivos de Polanco con vista panorámica a los rascacielos y el bosque de Chapultepec, Esperanza demostró ser mucho más que una simple niña huérfana necesitada de caridad. Su inteligencia extraordinaria se manifestaba de maneras que desafiaban toda lógica convencional. Podía predecir con precisión inquietante las fluctuaciones del mercado de valores. Sabía exactamente cuándo iban a llegar las llamadas importantes de los acreedores, e incluso había comenzado a sugerir estrategias empresariales que, aunque vinieron de una niña sin educación formal, mostraban una comprensión sofisticada de las finanzas corporativas que impresionaba profundamente a Alejandro. La transformación física de Esperanza fue igualmente notable. Después de varios baños con agua caliente, ropa nueva comprada en las boutiques más elegantes de Santa Fe y comidas nutritivas preparadas por Carmen, la ama de llaves que había trabajado para Alejandro durante más de 10 años, la niña reveló una belleza natural extraordinaria que había estado oculta bajo capas de suciedad y negligencia. Sus ojos verdes brillaban ahora con una intensidad hipnótica. Su cabello castaño caía en ondas sedosas hasta sus hombros, y su sonrisa iluminaba completamente cualquier habitación donde entraba. Pero lo que realmente asombró a Alejandro fue la capacidad aparentemente sobrenatural de Esperanza para influir positivamente en todos los aspectos de su vida que habían estado desmoronándose. El primer milagro llegó exactamente una semana después del sorteo de lotería. El boleto número 76341, que Esperanza había seleccionado con tanta certeza, resultó ser el ganador del premio mayor de 50 millones de pesos. Cuando Alejandro recibió la llamada de la Lotería Nacional confirmando su victoria, sintió que sus rodillas se debilitaban y tuvo que sentarse para no desmayarse de la impresión. «Te dije que los números me hablan», le recordó Esperanza con una sonrisa traviesa mientras desayunaban chilaquiles preparados por Carmen en la terraza del apartamento. «Pero esto es solo el comienzo, señor Alejandro. Hay muchas más sorpresas esperándolo». Sus palabras resultaron ser proféticas, de maneras que él nunca habría podido imaginar. Al día siguiente, recibió una llamada inesperada de Hiroshi Tanaka, un empresario japonés que había estado siguiendo el trabajo de Industrias Mendoza durante años y que ahora expresaba interés en formar una alianza estratégica que podría salvar completamente la empresa. ¿Cómo es posible que este señor Tanaka haya decidido contactarme precisamente ahora? Motter se preguntó Alejandro en voz alta mientras revisaba la propuesta preliminar que había llegado por correo electrónico esa misma tarde. Esperanza, que estaba sentada en el sofá de cuero italiano leyendo un libro de matemáticas avanzadas que había encontrado en la biblioteca personal de Alejandro, levantó la mirada con esos ojos verdes que parecían contener secretos universales. Las personas correctas aparecen en nuestras vidas cuando estamos listos para recibirlos, señor Alejandro. Usted ha sufrido mucho, pero su corazón sigue siendo bueno. Por eso el universo le está enviando ayuda. La reunión con Hiroshi Tanaka, programada para la semana siguiente en las oficinas corporativas de Industrias Mendoza, se desarrolló de manera extraordinariamente favorable. El empresario japonés, un hombre de 60 años, con una reputación impecable en el sector manufacturero internacional, propuso una inversión de $200 millones a cambio de una participación
del 40% en la empresa, con Alejandro manteniendo el control operativo completo y la mayoría accionaria. Era exactamente el tipo de acuerdo que había estado buscando desesperadamente durante meses, sin éxito. Durante la negociación, que se extendió por más de 6 horas en la sala de juntas del piso 35, Alejandro notó algo extraordinario. Cada vez que las conversaciones se volvían tensas o parecían llegar a un punto muerto, recibía un mensaje de texto de Esperanza con sugerencias específicas sobre cómo proceder. Mencioné el proyecto de energía renovable en Oaxaca, decía uno de sus mensajes. Hable sobre la expansión a Centroamérica, sugería otro. Cada recomendación resultaba ser exactamente lo que Tanaka quería escuchar, como si la niña pudiera leer la mente del empresario japonés desde la distancia. Sin embargo, lo que más intrigaba a Alejandro era la personalidad compleja de Esperanza. Durante el día era una niña normal que disfrutaba viendo caricaturas, jugando con los gatos del edificio y ayudando a Carmen en la cocina mientras aprendía a preparar platillos tradicionales mexicanos. Pero por las noches, cuando creía que Alejandro estaba dormido, la había encontrado varias veces de pie frente a las ventanas del apartamento, mirando fijamente las estrellas, mientras susurraba en un idioma que no podía identificar, pero que sonaba antiguo y lleno de poder. ¿Quién era realmente esta niña que había llegado a su vida como un ángel guardián disfrazado de huérfana? ¿Y por qué sentía que ella sabía mucho más sobre su futuro de lo que dejaba entrever? Los siguientes meses trajeron una cascada de éxitos empresariales que desafiaban toda explicación racional y que consolidaron la reputación de Alejandro como uno de los empresarios más visionarios de México. La alianza con Hiroshi Tanaka no solo salvó a Industrias Mendoza de la bancarrota, sino que catapultó a la empresa hacia un crecimiento exponencial que superó las proyecciones más optimistas de los analistas financieros más respetados del país. Cada decisión empresarial que tomaba, siguiendo las sugerencias, aparentemente inocentes de Esperanza, resultaba en ganancias millonarias que parecían materializarse de la nada. El proyecto de energía renovable en Oaxaca, que Esperanza había mencionado casualmente durante una de sus conversaciones nocturnas, se convirtió en la inversión más rentable en la historia de la empresa cuando el gobierno federal anunció súbitamente un programa de subsidios masivos para iniciativas de energía limpia que nadie había anticipado. La expansión a los mercados centroamericanos, otra corazonada de la niña, coincidió perfectamente con la firma del nuevo Tratado Comercial Regional que facilitó enormemente las exportaciones mexicanas y generó contratos por valor de $500 millones en el primer año. Pero los milagros financieros eran solo una parte de la transformación extraordinaria que Esperanza había traído a la vida de Alejandro. Su presencia había llenado un vacío emocional que él ni siquiera sabía que existía. Después de 2 divorcios amargos y una relación distante con sus 2 hijos adultos que vivían en el extranjero, Alejandro había resignado a vivir una vida solitaria dedicada exclusivamente al trabajo. Esperanza había cambiado todo eso, trayendo risas, conversaciones profundas y una sensación de propósito familiar que había perdido años atrás. Las noches se habían convertido en su momento favorito del día. Después de la cena, se sentaban juntos en la terraza del apartamento, ella con un vaso de chocolate caliente y él con una taza de té de manzanilla, observando las luces de la ciudad, mientras ella le contaba historias extraordinarias que parecían venir de sueños o de memorias de vidas pasadas. Esperanza tenía una forma única de ver el mundo que combinaba inocencia infantil con una sabiduría que parecía provenir de siglos de experiencia acumulada. «Señor Alejandro», le dijo una noche particularmente estrellada mientras observaban la constelación de Orión brillando sobre los rascacielos de Santa Fe,
¿Sabe por qué cree que nos encontramos? Alejandro, que había estado contemplando esa misma pregunta durante meses, admitió que no tenía una respuesta satisfactoria. Creo que fue porque ambos necesitábamos sanación, continuó Esperanza con una profundidad emocional que lo sorprendió. Usted necesitaba recordar que el éxito verdadero no se mide solo en dinero. Y yo necesitaba una familia que me amara incondicionalmente. Sin embargo, algunos aspectos del comportamiento de Esperanza comenzaron a generar preguntas inquietantes que Alejandro no podía ignorar. Durante las reuniones empresariales importantes, la niña tenía la extraña costumbre de dibujar patrones geométricos complejos en cuadernos, que luego guardaba cuidadosamente en una caja de madera tallada que había aparecido misteriosamente en su habitación. Cuando Alejandro le preguntó sobre los dibujos, Esperanza simplemente sonreía y decía que eran mapas del tiempo, que la ayudaban a entender cómo se conectaban los eventos del pasado, presente y futuro. Más perturbador aún era el hecho de que otros empresarios y figuras influyentes de la Ciudad de México habían comenzado a buscar activamente la compañía de Alejandro, no necesariamente por sus habilidades empresariales, sino porque había rumores en los círculos exclusivos de la élite económica sobre la niña de la suerte que vivía con Mina Él. Algunos habían comenzado a referirse a Esperanza como la pequeña oráculo y ofrecían sumas considerables de dinero solo por tener una consulta privada con ella. Sobre sus propios proyectos empresariales, señor Alejandro, le confesó una tarde Luis Miguel Herrera, uno de los banqueros más poderosos del país y viejo conocido de la familia, he escuchado historias extraordinarias sobre su hija adoptiva. Dicen que puede predecir movimientos del mercado con una precisión que supera a los mejores analistas de Wall Street. ¿Sería posible organizar una reunión? La solicitud lo llenó de una inquietud profunda porque se dio cuenta de que Esperanza se estaba convirtiendo en algo más que una niña especial. Se estaba transformando en una commodity valiosa que otros querían explotar. Esa noche, cuando confrontó gentilmente a Esperanza sobre las solicitudes que estaba recibiendo, la niña lo miró con una tristeza que nunca había visto en sus ojos antes. Sabía que este día llegaría. Suspiró mientras se acurrucaba en el sofá junto a él. Las personas siempre quieren usar los dones especiales para su propio beneficio, sin entender que la verdadera magia solo funciona cuando viene del amor genuino, no de la avaricia. Sus palabras resonaron con una verdad profunda que hizo que Alejandro comprendiera que estaba enfrentando una decisión crucial. ¿Protegería a Esperanza de quienes querían explotarla? ¿O permitiría que su don extraordinario se convirtiera en una herramienta comercial que podría destruir la pureza que la hacía tan especial? La revelación que cambiaría para siempre la comprensión de Alejandro sobre la verdadera naturaleza de Esperanza llegó en la forma más inesperada durante una cena de negocios en el exclusivo restaurante Pujol de la colonia Polanco. Había invitado a Esperanza a acompañarlo, porque ella había insistido en que necesitaba conocer personalmente a la delegación de inversores suizos que estaban considerando financiar el nuevo proyecto de tecnología limpia de Industrias Mendoza. Durante la cena, mientras los empresarios discutían términos financieros complejos en una mezcla de español, inglés y alemán, Esperanza permaneció silenciosamente sentada junto a Alejandro, aparentemente aburrida y jugando con su teléfono. Sin embargo, cuando la negociación llegó a un punto crítico, donde los suizos amenazaron con retirarse debido a preocupaciones sobre la estabilidad política de México, Esperanza se levantó súbitamente de su silla y se dirigió directamente a Klaus Weber, el líder de la delegación, un hombre de 60 años, conocido por su frialdad empresarial y su resistencia a cambiar de opinión una vez que había tomado una decisión. «Herr Weber», le dijo en alemán perfecto, un idioma que Alejandro nunca había escuchado que hablara,
su preocupación no es realmente sobre México. Es sobre el recuerdo de su padre perdiendo su fortuna en Argentina en 1998. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tintineo de los cubiertos en las mesas vecinas. Klaus Weber palideció visiblemente y sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras miraba fijamente a esta niña de 8 años que acababa de mencionar el trauma más profundo y secreto de su vida familiar. Algo que nunca había compartido públicamente y que muy pocas personas en el mundo conocían. ¿Cómo puedes saber eso? Susurró en inglés, su voz apenas audible. Esperanza sonrió con esa serenidad que Alejandro había llegado a conocer tan bien, pero ahora la veía bajo una luz completamente diferente. Sé muchas cosas, Herr Weber. También sé que si invierte en este proyecto, no solo recuperará la confianza que perdió en los mercados latinoamericanos, sino que su empresa triplicará sus ganancias en los próximos 5 años. Pero más importante aún, finalmente podrá honrar la memoria de su padre construyendo algo hermoso en lugar de huir de los fantasmas del pasado. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del empresario suizo, un hombre que tenía reputación de nunca mostrar emociones en público. Esa noche, después de que Klaus Weber firmara el contrato de inversión por $300 millones, la suma más grande en la historia de Industrias Mendoza, Alejandro confrontó directamente a Esperanza en la privacidad de su apartamento. «Necesito que me digas la verdad», le dijo con una seriedad que nunca había usado con ella antes. «¿Quién eres realmente?» Esperanza lo miró con esos ojos verdes que ahora parecían contener galaxias enteras de conocimiento y sabiduría acumulada. «Soy exactamente quien le dije que era», respondió con calma. «Soy Esperanza Flores, una niña huérfana de 8 años cuyos padres murieron en un accidente automovilístico hace 6 meses. Pero también soy algo más». Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad iluminada, sus pequeñas manos presionadas contra el cristal frío. «Vengo de una línea familiar muy antigua, señor Alejandro. Mi abuela era lo que algunas personas llamarían una curandera, pero ella prefería el término guardiana de los equilibrios. Antes de morir, me enseñó que algunas almas nacen con la capacidad de ver las conexiones invisibles que unen todas las cosas, el pasado con el futuro, las decisiones con las consecuencias, los corazones con sus destinos». La explicación de Esperanza continuó durante más de 1 hora, revelando una cosmovisión del mundo que mezclaba sabiduría indígena ancestral con una comprensión intuitiva de los patrones energéticos que rigen tanto las relaciones humanas como los mercados financieros. «Los números no mienten, señor Alejandro», le explicó mientras le mostraba. «¿Por qué elegiste ayudarme a mí?», le preguntó Alejandro, abrumado por la magnitud de lo que acababa de descubrir. «Porque usted nunca dejó de ser un buen hombre, incluso cuando todo parecía perdido», respondió Esperanza con una sonrisa que irradiaba amor puro. «Cuando me encontró en la calle, no pensó en lo que podría ganar ayudándome. Solo vio a una niña que necesitaba protección y amor. Esa pureza de corazón es extremadamente rara en el mundo de los negocios, y por eso el universo decidió recompensarlo a través de mí». Alejandro se dio cuenta de que había estado viviendo con un ser extraordinario, cuyas habilidades trascendían completamente su comprensión, pero también comprendió que Esperanza había elegido compartir su don con él no por sus logros empresariales, sino por su capacidad de amar desinteresadamente. «¿Qué pasará ahora?», preguntó, temiendo súbitamente que esta revelación pudiera cambiar la dinámica perfecta que habían construido juntos. «Ahora seguimos siendo una familia», respondió Esperanza, tomando su mano con las suyas pequeñas, pero sorprendentemente fuertes. «Pero ahora usted sabe que los milagros que han estado sucediendo no son coincidencias. Son el resultado del amor convertido en acción,
Y mientras sigamos amándonos y ayudando a otros, la abundancia nunca se detendrá. Los siguientes años validaron completamente las palabras proféticas de esperanza. Industrias Mendoza se convirtió en una de las corporaciones más exitosas y respetadas de América Latina. Pero más importante aún, se transformó en un modelo de responsabilidad social empresarial que creó miles de empleos dignos, financió programas educativos para niños en situación de vulnerabilidad y desarrolló tecnologías innovadoras que contribuyeron significativamente a la lucha contra el cambio climático. Alejandro había aprendido que la verdadera fortuna no se medía solo en términos monetarios, sino en la capacidad de crear un impacto positivo, duradero en el mundo. Esperanza creció hasta convertirse en una joven extraordinaria que combinaba una brillantez académica excepcional con una compasión profunda por los menos afortunados. Estudió simultáneamente ingeniería financiera en el Tecnológico de Monterrey y filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, graduándose con honores de ambas carreras a los 16 años. Sin embargo, nunca perdió la humildad y la sabiduría que la habían caracterizado desde pequeña y continuó usando sus dones únicos para ayudar a Alejandro a tomar decisiones empresariales que beneficiaran no solo a la empresa, sino a toda la sociedad. Una tarde, mientras celebraban el 10º aniversario de su primer encuentro en las calles del centro histórico, Alejandro reflexionó sobre el extraordinario giro que había tomado su vida desde aquel día cuando una niña huérfana había señalado un boleto de lotería ganador. ¿Alguna vez te arrepientes de haber elegido ayudarme en lugar de a alguien más?, le preguntó a Esperanza, que ahora era una joven de 18 años con los mismos ojos verdes penetrantes, pero con la elegancia y confianza de alguien que había crecido rodeada de amor y oportunidades ilimitadas. Nunca, respondió sin vacilar, porque usted me enseñó que el amor verdadero no se trata de lo que podemos recibir, sino de lo que podemos dar. Juntos hemos demostrado que cuando las personas se unen con intenciones puras, pueden crear milagros que trascienden cualquier limitación aparente. Mientras observaban el atardecer desde la terraza de la nueva sede corporativa de Industrias Mendoza, un edificio de 30 pisos que se había convertido en símbolo de esperanza y prosperidad en la Ciudad de México, Alejandro supo que había encontrado no solo a la hija que nunca tuvo, sino también la llave para desbloquear un tipo de éxito que iba mucho más allá de cualquier logro empresarial que hubiera imaginado posible. ¿No es extraordinario cómo el destino puede disfrazarse de casualidad y cómo un acto simple de bondad puede desencadenar una avalancha de milagros que transforman no solo nuestras vidas, sino el mundo entero que nos rodea?